¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen y que además compartan nuestro trabajo, porque eso además de que nos estimula, nos apoya para seguir adelante con este proyecto periodístico. En las recientes semanas las redes se han llenado de ruidos, en algunos casos muy estruendosos, por el surgimiento de una nueva figura que desde la oposición se presume podría poner en predicamento al partido Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, hay cuestiones que habría que analizar con más distancia porque ciertas situaciones no se construyen de un año para otro, son parte de un proceso muy largo o consecuencia de procesos muy largos, como es el caso de la Cuarta Transformación y de lo que representa para millones de mexicanos. Sobre ese tema hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Sin importar quiénes sean finalmente los candidatos o las candidatas a la presidencia de la República para los comicios del domingo 2 de junio del 2024, sean mujeres o sean varones, las estadísticas reflejan que para la oposición será una tarea casi imposible vencer a Morena. Vencer a Morena y al gobierno incubado en sus filas, pero en particular al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre cuyos hombros descansa la fortaleza que podría permitir la continuación y profundización de la Cuarta Transformación. En semanas recientes han sido muy elevados los decibeles del ruido político en redes sociales, particularmente en Twitter, un espacio infinito en el cual circulan con singular velocidad y eficacia las noticias sobre los hechos y circunstancias del mundo en tiempo real. Pero también es Twitter un refugio en el cual han sentado sus reales toda clase de canallas, de prevaricadores, de calumniadores profesionales y de cobardes que desde el anonimato destruyen honras y prestigios. Pero ese ruido en particular difícilmente trasciende e incide en el México profundo, donde permanecen inalterables las percepciones, buenas o malas, en favor o en contra de López Obrador, de su gobierno y de su partido. En el círculo rojo de las redes sociales se construyen con mucha anticipación y con singular entusiasmo los espejismos de memorables triunfos y catastróficas derrotas. Pero aún en ese terreno, la ficción supera a la realidad. Twitter, pese a lo ruidoso que es, no representa más que al 15% de las personas que utilizan las redes sociales para buscar información y noticias, en tanto que Facebook es utilizada por el 56% de quienes exploran en las redes infinitas con esos mismos propósitos. Estos datos son el compendio informativo publicado en Diario Reforma el pasado viernes 30 de junio del 2023, con un agregado de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de un artículo de Luis Ángel Hurtado, Cómo utilizan los mexicanos las redes sociales, publicado por la UNAM. En este momento, López Obrador tiene una presencia importante en Facebook, con más de 10 millones de seguidores que contrastan con poco más de 500,000 que tiene el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, y los casi 500,000 de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI. En Twitter no es diferente. López Obrador suma casi 10 millones de seguidores contra 180,000 seguidores de Marco Cortés y 209,000 de Alejandro Moreno, según datos actualizados hasta el martes 4 de julio del 2023. La ruta hacia la elección presidencial ya está determinada y condicionada por muchos factores, sin importar cuáles sean los nombres que finalmente se involucren, bien sean los de Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubon, Xóchitl Gálvez Ruiz o Santiago Krill Miranda. La población total de los 23 estados del país con gobiernos de Morena y sus aliados
suma 89.9 millones de habitantes. El 71% de los 126 millones de personas que viven en la República, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los votantes potenciales en los 23 estados gobernados por Morena y sus aliados, según la lista nominal de electores del país al cierre del primer semestre de 2023, con fecha del jueves 29 de junio, suman 68.9 millones de ciudadanos con credencial de elector, es decir, el 71.93% del total de sufragantes potenciales en la República viven en los 23 estados gobernados por Morena y sus aliados. Estos potenciales votantes en todo el país representan el 71.93% de los 95.9 millones de personas que tienen credencial y que podrían acudir a las urnas. Entre esos 23 estados gobernados por Morena y sus aliados, hay por lo menos 8 que son clave, porque están por encima del piso mínimo de 3 millones de habitantes y de potenciales votantes. Además de que Morena estará gobernando al cierre del 2023 la primera entidad federativa con más habitantes y votos, el Estado de México, y la segunda con más significación en esos mismos renglones, la Ciudad de México. Además, Morena administra también los estados cuarto y quinto por su relevancia política y electoral, Veracruz y Puebla, respectivamente. Frente a esta realidad, los 5 estados gobernados por el PAN, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán y Aguascalientes, suman una población de 15.6 millones de habitantes y una lista nominal de potenciales votantes de 12.3 millones de ciudadanos. Su socio electoral, el PRI, tiene solo 2 gubernaturas, Durango y Coahuila, estados que suman una población total de 4.9 millones de habitantes y 3.6 millones de votantes potenciales. El tercer socio electoral de esta coalición opositora, el PRD, no tiene en este momento ninguna gubernatura. La presencia territorial, la influencia de gobierno y la influencia política y electoral de los partidos en las entidades que administran les darán una ventaja importante en los próximos comicios, indistintamente que sean de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del Partido Acción Nacional o del Partido Revolucionario Institucional. Todas las administraciones estatales usarán los recursos del erario para estimular la buena voluntad y el voto de los ciudadanos en sus respectivas entidades. Y en números absolutos, 23 gobiernos estatales siempre tendrán una ventaja importante sobre las capacidades, fortalezas e influencias de 9 administraciones estatales que están en manos del bloque opositor. Si observamos la realidad desde otra perspectiva, desde las 5 circunscripciones plurinominales, que son las 5 regiones electorales en las que está dividido el país, y con respecto a la disputa de las 300 diputaciones federales de mayoría relativa y las 200 de representación proporcional, que equivalen a 100 diputaciones en promedio en cada una de las 5 regiones del país, hasta sumar 500 curules, también en este terreno la ventaja de Morena y sus aliados es muy significativa. En la circunscripción 1, Morena gobierna en 5 de 9 estados, en una región donde está incluido Jalisco, la tercera entidad política y electoralmente más importante del país, en manos de Movimiento Ciudadano. La circunscripción número 2 es la única donde Morena y sus aliados tienen un panorama difícil.
pues aunque el partido mayoritario administra 3 entidades, igual número tiene el PAN y además aparece como tercero en discordia Movimiento Ciudadano, que gobierna el estado de Nuevo León. En la tercera circunscripción electoral, la ventaja de Morena es muy amplia, pues gobierna 6 de 7 estados y solo deja en manos del PAN el estado de Yucatán. Morena y sus aliados tienen una presencia aplastante en la circunscripción electoral número 4, donde gobiernan 5 de 5 estados, incluyendo la Ciudad de México, segunda entidad del país por el volumen de habitantes y de votos potenciales. Igual de abrumadora es la presencia de Morena y sus aliados en la circunscripción número 5, donde gobiernan 4 de 4 estados, incluyendo el Estado de México, la entidad más importante y poderosa del país, con el mayor volumen de población, 16.9 millones de habitantes, y la más alta cuota de votantes potenciales, con 12.5 millones de ciudadanos que tienen credencial para votar. Otra variable a considerar son los votos cautivos y atados a los programas sociales del gobierno federal. En el evento realizado en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 1 de julio pasado, para conmemorar el 5º aniversario de su triunfo electoral, el presidente López Obrador informó que actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares, cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Una proyección muy importante, cuando se estima que en el país hay 37 millones de hogares, según el dato más reciente captado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2022. Además, López Obrador reforzó la potencialidad de los programas sociales al asegurar en el mismo evento que su gobierno está otorgando 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta posgrado, con una inversión anual histórica de 84,000 millones de pesos. En la próxima contienda presidencial, el voto de las mujeres y de los adultos mayores serán muy importantes. Los resultados del estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2018, publicado por el Instituto Nacional Electoral el 19 de julio del 2019, confirma la hipótesis de que las mujeres votan más que los hombres, con una diferencia de casi 10 puntos porcentuales. Es decir, las mujeres votan 10 puntos porcentuales más que los varones. Esta diferencia a favor del sector femenino se ve reflejada en todas las entidades federativas del país y en los grupos de edad que van de los 18 hasta los 64 años de edad. Por otra parte, el mismo estudio confirma que la mayor participación ciudadana se registra en edades adultas, de los 60 y hasta los 74 años de edad, con niveles superiores de participación al 72% en este segmento poblacional, que equivale al 14% de la lista nominal de electores. En este segmento se ubica el voto más fiel a la Cuarta Transformación. El dato más reciente en la lista nominal de electores, con cierre al viernes 14 de julio del 2023, tiene 17.7 millones de personas con credencial para votar en los rangos de edad de 60 años y más. Los niveles más bajos de participación, equivalentes a la mayor abstención, se observan en los rangos de edad de 19 a 34 años y de 80 años en adelante.
Estos grupos, en conjunto, concentran una población total de casi 30 millones, equivalente al 33% de la lista nominal, de los cuales votaron poco más de 16 millones. El dato más actualizado sobre los jóvenes de entre 19 y 34 años de edad nos dice que hasta el pasado viernes 16 de julio del 2023 había registrados 34.7 millones de ciudadanos en estos rangos de edad que representan mucho en la lista nominal, pero que tienen una participación baja. Como la humedad, Morena penetró en todas las regiones del país sin que sus detractores y opositores midieran la dimensión real de este enraizamiento territorial y político. Los números son fríos, duros y hasta crueles cuando reflejan una supremacía clara en favor de algunos de los contendientes y en detrimento de la esperanza de quienes construyen realidades virtuales sobre triunfos que no están cimentados en el respaldo y la simpatía de la mayoría del pueblo. El México profundo, abandonado, marginado y discriminado durante las últimas 4 décadas, está ahora afectivamente vinculado a López Obrador y a la Cuarta Transformación. Este segmento mayoritario de la población identifica a los opositores como representantes de una oligarquía privilegiada y rapaz que pretende recuperar sus privilegios, aunque los opositores pretendan disfrazarse de pueblo. Gracias por su atención y acompañamiento. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.